Ahora ya sí os voy a presentar a la doctora Herrera. Es oftalmóloga, especialista en retina, es la responsable de la unidad de baja visión del Instituto Clínico Oftalmológico, el ICO, y nos va a hablar de las herramientas que disponemos las personas con baja visión para que nuestra vida sea un poquito más sencilla. Gracias. Tengo que deciros que agradezco un montón a Arantxa que me haya invitado. La verdad es que me hace ilusión, participar de esta inauguración, y os puedo decir, para los que vayáis a formar parte de este equipo, que desde luego Arantxa es una entusiasta, tiene muchísima ilusión y es una quebranta, que bueno, no sabéis la parte de los estatutos y todo eso que me parece, vamos, el código, lo ha hecho yo creo que más rápido que cualquier empresa con un equipo para ello. Y bueno, pues como os ha dicho Arantxa, yo soy responsable de la unidad de baja visión en el ICO, y bueno, parte de lo que os voy a decir en las primeras, sobre todo, diapositivas, es un poco lo que dice el vídeo. O sea, hay que encajar que es la baja visión, que aunque parezca mentira, pues la mayoría del mundo no lo conoce, y entre ellos la propia oftalmología desconoce muchas veces que existe la baja visión, o qué es, o primero se hace una clasificación de la baja visión, y en realidad la clasificación de la baja visión tiene más sentido para cosas estadísticas, administrativas, pero realmente a nosotros lo que nos interesa más es la funcionalidad, es decir, qué problemas tiene un paciente. Para entender cómo se clasifica la baja visión, pues bueno, como os ha contado el vídeo, en realidad la ceguera legal se llama a aquellos pacientes que ven igual o menos del 10%, o bien que tienen campos visuales muy disminuidos, menores o iguales de 10 en el mejor ojo, ¿de acuerdo? Y que ninguno de ellos puede ser corregido de ninguna forma con gafas convencionales, lentillas, tratamiento médico quirúrgico. Entonces, esto es la clasificación a partir de la cual, por encima de esto, ya el paciente tiene baja visión. O sea, es la siguiente fase. Se clasifican, depende de, porque hay muchas clasificaciones de baja visión, una es en España, en otros países hay otras. Bueno, la cuestión es que en general es entre 0,1 y 0,4. Con la mejor de las correcciones es una clasificación de baja visión, la teoría lo dice así. Y el campo visual reducido es por encima de la ceguera legal, es decir, desde 10 grados hasta 20 grados. ¿Por qué? Pues porque se considera que por encima de 0,4 y por encima de 20 grados de campo visual, el paciente no tiene una discapacidad, es hábil visual. Para que os hagáis una idea, con 0,5 se puede conducir, que muchas veces con 0,5, con corrección, todo el mundo puede tener un carnet de conducir. O sea, para que no penséis que 0,5 es una discapacidad. Bueno, pero como os decía, realmente no nos interesa mucho los números, lo que nos interesa son pues, las personas y los problemas. Entonces, de la baja visión se puede beneficiar cualquier persona que teniendo un resto visual, es decir, tiene que tener algo a partir de lo que podamos sacar partido, por decirlo de alguna forma, y que le impide hacer una tarea concreta. Bueno, pues hay gente que le gusta coser, hay gente que le gusta leer, bueno, pues habrá que buscar la manera de que haga esa actividad. Y luego hay muchos pacientes que sin tener clasificación de baja visión, por encima de 0,5, tienen un montón de deslumbramientos, o tienen un ojo que ve 0,5 pero el otro no ve nada, tienen una disminución al contraste importantísimo. Bueno, pues eso también les puede ayudar a la baja visión. ¿Y qué hacemos los que trabajamos en baja visión? Pues en realidad, en principio valoramos los problemas que tiene el paciente, cuáles son sus objetivos y cuáles son sus destrezas. Hacemos un estudio un poco exhaustivo, más a fondo que en una consulta óptica normal de agudeza visual, campo visual y contraste. Proponemos, según todo lo anterior, una serie de ayudas ópticas o no ópticas, y enseñamos a utilizarlas. Bueno, entonces, entre los objetivos, pues es muy importante hablar con el paciente, decir, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu reto? La mayoría del mundo quiere leer, pero leer no es lo mismo leerte una factura o una notita que te han dejado que el gusto por la lectura. O sea, hay gente que no le gusta leer, que tampoco te tiene que gustar. Entonces, la ayuda más adecuada, pues dependerá fundamentalmente de todo ello. ¿Y qué destrezas a veces tienes que valorar? Pues si un paciente tiene un conocimiento en ciertos formatos electrónicos, como es un libro electrónico, que es una cosa muy simple, pues tienes más recorrido, o si no deberás de enseñarle a, porque es más fácil leer en un libro electrónico que leer
en un papel para un paciente con baja visión, ¿vale? Por la deformidad que adquiere el libro, porque la letra no la puedes magnificar, porque el contraste no siempre está... Bueno, es más fácil. Otra de las cosas, en mi experiencia desde luego, es el tiempo que lleva el paciente con discapacidad. Aquí mismo podéis ver que hay pacientes que vienen a la consulta y saben más que tú. Es decir, ya ellos, por el tiempo que llevan adaptándose a esta baja visión, han descubierto muchísimas cosas que a veces nos enseñáis vosotros a nosotros. Las capacidades cognitivas y sensoriales. Pues es verdad que cognitivos y sensoriales, bueno, pues lo más típico que te puedes encontrar con un déficit es una persona mayor, con una degeneración macular, que además empieza a tener pérdida de memoria y oye mal. Pues sí. Esas personas, aunque tengas más dificultad en la adaptación, tienen más obligación, es su conexión al mundo. Si además la visión no existe o tiene una pérdida de visión o no puede ver la tele, pues todavía tienen una mayor desconexión. Igual hay que hacerlo más simple, más fácil, pero no por eso abandonarlo, ¿de acuerdo? Y la destreza manual, bueno, pues a veces hay cosas que para utilizar hay que tener cierto, los pacientes que tienen mucho temblor o que tienen dificultades por artrosis severas, pues a veces, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Y en cuanto a la patología, la verdad es que no hay normas y todas las normas que escuchéis de si un paciente tiene esto, le hago esto, ¿sí? Mentira, todo es mentira, todo hay que probarlo, todo es subjetivo y todo es necesariamente pasa porque vosotros lo probéis, así de simple. Y bueno, vamos a entrar un poco porque la parte del estudio del resto visual, eso nos corresponde a nosotros, a los profesionales, vosotros esto os puede parecer hasta aburrido, ¿Y qué ayudas vamos a proponer? Las ayudas son ópticas, la mayoría de las veces, pero también hay muchos recursos no ópticos. Entre las ayudas ópticas tenemos las lupas manuales y electrónicas, los microscopios y telemicroscopios, telescopios, circuitos cerrados de televisión y filtros. Bueno, vamos a empezar por los más simples y por los que todos conocéis. No hay nadie que no conozca una lupa manual, todo el mundo ha visto algo. Las lupas, pues la verdad es que tienen la gran ventaja de que se manejan muy fácil, todo el mundo sabe cómo se usan, al principio te puede costar un poco la distancia, pero al final es simple. Tienen la mayoría ahora luz opcional, pueden ir en asa, como se ha ido, bueno, pues la típica lupa con un asa, o bien apoyadas al papel, depende de lo que te resulte más cómodo, cuál es el uso que le vayas a dar. Además, la mayoría de ellas ahora llevan luz incorporada, que la verdad es bastante cómodo. Otra de las ventajas es que no tenéis que cambiaros de gafas para usarla, ¿no? Si quieres ver un precio, pues sacas la lupita, que no tiene que ser tan grande como esta, ¿no? Y bueno, con tus mismas gafas, sin hacer el esfuerzo de cambiarte, pues lo puedes ver. ¿Qué dificultad tienen? Pues mire, para pacientes con una reducción de campo visual, la lupa muchas veces todavía te reduce más el campo visual. En la fotografía de la izquierda, si podéis, de vuestra izquierda, si podéis observar, rotulado en rojo está la palabra dicho. Y a la derecha es el mismo papel, el mismo formato, con una lupa de mucho más aumento y aparece rotulado también la palabra dicho. Depende de cuál sea tu problema o qué quieras hacer, pues hombre, leer con la lupa de la derecha es un infierno, o sea, solo te cabe una palabra. Esta lupa tiene mucho aumento y muy poco campo visual. La de la izquierda tiene menos aumento y más campo visual. Y además, otra de las cosas que tienen las lupas manuales es que siempre te van a distorsionar la parte periférica. Pero bueno, para un uso puntual, para cosas pequeñas, incluso, como os digo, que no hay normas, hay gente que lee con ellas. Bueno, pues todo se puede utilizar. ¿De acuerdo? Ahí va. ¿Qué hago? Ya, vale, perdón. Otra forma son las lupas electrónicas. Las lupas electrónicas, ya veis que solo el formato no tiene nada que ver. Son muy fáciles de manejar, solo tienes que ponerlas sobre y apoyadas en lo que quieres ver, en la lectura principalmente. Permiten magnificaciones muy altas, lecturas muy prolongadas. Ya veis que no deforman en absoluto la periferia de la imagen, son caras, pero también tienen como inconveniente que con muchos aumentos, cuando aumentas mucho, puedes ver, pero realmente seguir la lectura con ellas puede ser, si en cada aumento, en vez de entrar, como aquí entran 2 palabras o 3,
solo te entran 2 letras, pues realmente es agotador, ¿no? De 2 letras en 2 letras si quieres leer un texto largo, ¿eh? Es para leer un texto pequeño. Y bueno, otra de las ventajas es que las puedes conectar hoy en día a las pantallas de ordenador. Entonces, aquí en esta imagen, la lupa electrónica que está en la parte inferior está leyendo un prospecto de un colirio. Está conectada por un USB a un ordenador y ya veis cómo aparece magnificada la imagen. Bueno, pues es una forma sencilla de uso, ¿vale? Los microscopios, que la palabra es muy chiripitifláutica, pero realmente es esto, son gafas, y además son probablemente las ayudas ópticas que más se utilizan en pacientes con baja visión. ¿Qué ventaja tienen? Pues que te permiten tener las manos libres. O sea, tú llevas la gafa puesta, estéticamente tampoco llevas nada muy raro puesto, si quieres en un momento dado utilizarlo en público y no te gusta. Te permiten lecturas muy prolongadas porque tienes efectivamente la mano libre, te permiten hacer manualidades, te permiten, no sé, hacerte las uñas. ¿Qué inconveniente tienen? Pues que hay que acercarse muchísimo al objeto que quieres ver. Y cuando digo muchísimo, digo 25 como máximo centímetros, estoy hablando, desde la lectura. Y hasta a veces 8 o 10 centímetros. Bueno, es un inconveniente, pero hay que equilibrarlo. Y, por supuesto, nunca se pueden usar para distancias de lejos. Si tú te levantas con un microscopio puesto, todo lo que esté a más de 25 centímetros de ti, como mucho, va a ser deforme, desagradable, enorme y pues, probablemente que te marees, incluso que te caigas, ¿no? O sea, son de uso exclusivo para cerca. Cuando digo cerca, es muy cerca. Y, por supuesto, el movimiento nunca se puede utilizar. El telemicroscopio pues, es un poco mezcla entre el microscopio y los telescopios. Te permiten tener también las manos libres, te permiten ver a distancias menos cortas, o sea, 25 centímetros, hasta 2 metros, ¿no? O sea, puedo ver la tele y además puedo leer, puedo hacer las dos cosas. Mejoran el campo de visión, o sea, tienen esa ventaja, no te cierran el campo de visión. Como os digo, pues lo puedes usar para la televisión, para hacer manualidades, para escribir, porque te permite esa distancia en la que te cabe la mano, porque claro, si llevas un microscopio que solo tienes 8 centímetros de distancia, pues realmente es que el boli no te cabe. Y cuando le acoplas ciertas lentes, que no vamos, este señor que está aquí está viendo la tele, el aspecto puede pareceros más feo o más, pero bueno, si uno está en casa sentadito, pues es bastante sencillo. Y le acoplas una lente y puedes ver. Ese es el formato del telemicroscopio. ¿Qué más? Pues los telescopios. Los telescopios tienen de desventaja que, por supuesto, no los puedes usar jamás cuando te estás moviendo. Te magnifican todos. Hemos usado una vez un telescopio o un binocular, o el típico prismático, que es un telescopio cada ojo, ¿vale? Estos telescopios tienen una utilidad pues para ver cosas que están lejos y magnificar. Hay que ser bastante... Bueno, es difícil manejar un telescopio, o por lo menos hay que aprender, ¿eh? No solo por el enfoque, sino cuando tienes problemas de visión, enfocar o buscar cuál es lo que quieres mirar, pues bueno, tiene su dificultad. Todo se aprende, pero es difícil. Esta mujer, por ejemplo, está mirando cuál es su puerta de embarque, ¿no? Puedes mirar cuál es el nombre de una calle, si no sabes muy bien por dónde vas, pero el número de autobús, pero siempre estático, siempre parado. Hay otro tipo de telescopios que son bastante novedosos, que son telescopios invertidos. No sé si os habéis fijado alguna vez, cuando le das la vuelta a un telescopio y lo pones al revés, tú tienes una imagen mucho más lejana, pero con mejor campo de visión. Entonces, para las personas que tenéis defectos severos del campo de visión, a veces este tipo de telescopios invertidos, que uno es una anilla, se pone en una anilla que te lo puedes colgar al cuello. Y a la hora de entrar en un espacio que desconoces, te lo pones y puedes observar, pues, a ver, estoy viendo, hay una mesa, hay una silla, sé dónde está todo, ahora me localizo, ahora me lo quito y ya sé dónde me estoy moviendo. Algunas veces se monta en gafa, en la parte superior, para que te permita, simplemente con un gesto de flexión de la barbilla, miras por la parte superior, observas ese ambiente en el que estás o esa habitación donde has entrado
y una vez que ya te has localizado puedes elevar la barbilla y ver a través de un cristal normal, vamos a decir, ¿no? De tu gafa de lejos Y finalmente, como ayuda óptica especial, son los circuitos cerrados de televisión. Estos, bueno, pues son muy válidos, pero no todo el mundo los necesita. Es decir, es como si quieres a veces un BMW para recorrer 200 metros. O sea, no siempre tiene, pues lo que veis, tiene una bandeja en la parte inferior que se desplaza. Tú puedes poner ahí la lectura, puedes hacerte la manicura, puedes escribir, puedes hacer manualidades y te magnifica la imagen que proyecta en la pantalla de arriba un montón. Incluso ahora hay algunas que tienen una webcam que como a modo de selfie, pues te puedes maquillar, por ejemplo, a las mujeres, ¿no? Pues que nos gusta vernos si me pinto la raya, si no me pinto la raya, bueno, pues funciona bien, ¿vale? Y los filtros, que son de lo que habréis oído hablar todos, ¿qué son filtros? Bueno, pues mira, los filtros al final son una gafa de sol, pero ¿en qué se diferencian? La gafa de sol te quita, si el espectro de la luz va desde el color violeta, del que vemos, del que nosotros somos capaces, nosotros humanos, desde el violeta hasta el rojo, las gafas de sol normales, estándares, lo que te quitan es toda la franja, es como si te bajaran la luz de toda esa franja de visión humana. ¿Qué hacen los filtros? Pues dicen, no, yo hay una parte de la luz que la necesito porque veo mal. Entonces, ¿qué parte de la luz me interesa quitar? Pues por cosas que no vienen ahora aquí a cuento, la luz azul, que es la que está, la azul y la violeta, que están en la franja inferior del espectro de visión de la luz, son las que estorban. La luz azul distorsiona la visión. Entonces, los filtros lo que te hacen es selectivamente quitar esa franja de visión. Hay varios, te pueden, bueno, aquí esta gráfica no pretendo que la comprendáis, pero bueno, te puede quitar la luz desde 400, desde 450, 500, bueno, ya 550 muy pocas veces se utiliza, pero lo que te hacen es quitar toda la luz de aquí. A partir de aquí te dejan toda la luz. ¿Qué ocurre muchas veces? Que o tenéis mucho deslumbramiento o tenéis mucha fotofobia y necesitáis una gafa muy oscura, pues cada vez os quita la luz. Entonces, los filtros, lo que se pretende un poco es que quitándote el estorbo te dejen la luz encendida de alguna forma, o por lo menos lo mejor posible, ¿vale? Yo a veces a los pacientes, no sé si es un buen símil, pero yo les digo, cuando estás en una conversación en la cocina de tu casa con el extractor de humo puestos, cuando lo quitas, tu capacidad auditiva no ha mejorado, pero qué bien oyes, ¿no? O sea, es ese estorbo que te quita, no. Y bueno, pues los filtros son casi universales, sirven para todo, para lectura, para vosotros mismos, pero también, como todo, hay que probar. Nada, no hay normas. También es importante la montura del filtro. Aquí a la derecha os he puesto unos filtros, es una montura típica que se utiliza porque en realidad la montura tiene importancia para que no te entre mucha luz por los costados, por arriba, por abajo. Hay gente que lleváis viseras siempre porque no toleráis la luz central de arriba. Bueno, pues que sepáis que hay monturas que directamente, además que son estéticamente, yo no sé si me acostumbro, pero a mí me gustan, que son bonitas, o sea que no es que lleves nada raro puesto, aunque aquí os parezca, y por arriba tienen ya una especie de visera que te evita la luz de todos lados, ¿vale? Las ayudas no ópticas pues son básicamente la confortabilidad a la hora de poder usarlas. Es verdad que para usar un microscopio, aquí le tenemos a Elizabeth, la optometrista, la pobre, haciendo déjame que te haga una foto, se ofreció, y pues está leyendo a unos 12 centímetros y medio, una cosa así, para poder enfocar. Claro, eso es cansado, tienes que tener buena postura, el atril te puede mejorar, la silla, bueno, si quieres una lectura prolongada, son cosas que te van a hacer mucho más fácil todo. Y por supuesto la luz. La luz, sabéis todos que la luz es importantísima, tiene que ir enfocada al objeto que estáis mirando, que sea una luz fría, pero la luz fría tiene más sentido porque mirad la distancia a la que tiene Elizabeth la lámpara. O sea, si estás media hora con una luz caliente, evita que te quema la cabeza, ¿vale? O sea, primero fría para que no te maste. Y segundo,
En cuanto a temperatura, una temperatura media. Ahora con las luces LED pues no hay ningún problema para poner luces en flexos de cualquier tipo. Y luego, pues bueno, muchas cosas que sabéis vosotros mejor que yo, pues utilizar, si quieres dejar una nota a alguien que no ves bien, pues usa un rotulador a poder ser negro y gordo. Si tienes dificultades para el seguimiento y el rastreo de la lectura porque te pierdes, pues utilizas un tiposcopio que es, bueno, no tiene más valor que, bueno, pues hacer como si quieres hacer en una cartulina un agujerito para seguir la línea. Los enhebradores, que ya está todo inventado, además esto cuesta céntimos. Bueno, pues te enhebra la aguja, ¿no? Si tienes dificultad para enhebrar. Para eso no hace falta tener baja visión. Y un poco para resumiros cómo podemos hacer que un paciente que tenga un defecto básicamente central le mejoremos la visión. Pues todos entendemos que si le aumento el tamaño, pues lo voy a mejorar. Pero lo mismo consigo si me acerco. O sea, yo si me acerco, estoy a 2 metros y me acerco a 1 metro de ti, tu cara probablemente va a ser el doble de grande, ¿vale? Son diferentes formas de aumentar. Si yo pongo la tele a un paciente con un defecto central y se la pongo a una distancia, como dice la gente, no, yo la tele la tengo a 6 metros, digo, pero ¿qué casas tiene la gente? O sea, todo el mundo dice, ¿qué casas tiene? Bueno, entonces tú le pones el defecto central a la distancia normal, yo creo que pueden ser 3 metros, ¿vale? 3 metros y medio. El manchón central, para los que podáis verlo, ocupa mucho. Si yo me acerco a la tele a 1,5 metros, mi manchón va a ser igual de grande, pero se va a reducir proporcionalmente. ¿De acuerdo? Me va a dejar ver más cosas. Igual, si estoy leyendo algo, si quiero leer esta línea y me sale la mancha, me tapa casi la frase entera. Si aumento el tamaño, me va a tapar un par de palabras. Si la aumento más, bueno, ya no me tapa la palabra entera. Y si la aumento mucho más, pues solo me tapa una letra. Y todos sabemos que tapándonos una letra probablemente seamos capaces de leer porque sabemos leer. Bien. Y lo mismo si le hacemos a un paciente con un defecto periférico que no ve por el centro y le acercamos a la tele, pues le hacemos una faena. ¿Por qué? Porque le hemos quitado más campo de visión. ¿De acuerdo? Entonces, acercarse no es un método para el defecto periférico. De la misma forma, si este texto, que lo puede leer probablemente bien, si no tiene un defecto central asociado, y le aumento el tamaño de la letra, pues le hago una faena. Con lo cual hay cosas que van mejor para unos y mejor para otros, pero es verdad que no hay normas y tampoco hay normas para lo que va mejor a uno. Al final, pues las cosas a veces no son así, no todo el mundo tiene solo un defecto periférico o solo un defecto central, no es todo tan teórico. Entonces, en general, el defecto periférico se maneja mejor con telescopios y lupas electrónicas, y los defectos centrales se manejan mejor con microscopios y lupas manuales. Y los filtros, como os he dicho, son universales, y los telemicroscopios también pueden valer para cualquier defecto. Y bueno, los factores de éxito al final pues son principalmente la motivación. O sea, cuando ves a un paciente que te dice, pues es importantísimo. Nosotros yo como médico lo intento, pero reconozco que tengo mis limitaciones. Yo no sé motivar, puedo decirte y enseñarte todo lo que hay, que no lo conoces, y a partir de ahí que te motives. Pero bueno, veo que aquí la motivación es altísima. En general, el defecto central es más fácil porque tenemos más recursos, no porque el paciente sea mejor. O sea, cuando el paciente se mueve se nos acaban los recursos. Y por supuesto, cuanto más agudeza visual, pues mejor. Y sin más, os agradezco un montón haber podido estar y hasta ahora. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que creo que ha sido muy resumida, pero que nos hemos hecho una idea de la cantidad de ayudas que hay, y sobre todo pues me parece importante que de aquí salgamos con la sensación, los afectados, de que no nos vamos a quedar en casa sin hacer las cosas que nos gustan,
sin haber pasado por una consulta de baja visión que nos ofrezcan todas las ayudas que hay. Y a los especialistas, a los oftalmólogos y a los ópticos que deriven siempre a los pacientes a los centros de baja visión, que hay muchos recursos y hay que explorarlos todos y hay que intentar seguir haciendo las cosas que nos gustan hacer. Luego vamos a tener ocasión de hacerle preguntas a la doctora Herrera. Al final, a todos los ponentes habrá una ronda de preguntas. Y ahora voy a presentar al doctor López Garrido. Es oftalmólogo también, especialista en retina médica quirúrgica. Es el jefe de oftalmología del Hospital de Galdácano y hoy nos va a hacer un recorrido por la situación actual de las distrofias de retina, en qué momento estamos y cómo ve el futuro. Muchas gracias. Buenos días. Quiero agradecer primero a Arantxa y a los organizadores que me hayan dado la oportunidad de empezar una conferencia, una charla en este momento tan importante de inicio de una asociación que estoy seguro que va a ser útil no solo para los afectados, sino para todos aquellos que nos movemos alrededor de los problemas de visión. Es complicado hablar de un tema como las distrofias retinianas en un público tan heterogéneo porque es difícil coger el tono. Es posible que los más expertos en las cosas que voy a decir no seamos los oftalmólogos ni los ópticos. Muchas veces son los propios enfermos los que más saben sobre el tema. Confío en que si subo bajo el nivel en las discusiones que tengamos en la charla de después podamos corregir al alta o a la baja lo que digo. Repasar las distrofias retinianas desde un punto de vista o en media hora y hablar de cómo es que es y cuál es la expectativa futura y dónde estamos en este momento es complicado. Sí que voy a repasar un poco algunos conceptos porque creo que aunque desde un punto de vista etimológico degeneración y distrofia es lo mismo, quizá en la práctica no es tan claro y se solapan conceptos. ¿Qué es una distrofia? Pues una distrofia es una alteración en el desarrollo de un órgano tejido. Ese es el sentido primario de la expresión, que esto va a originar una alteración metabólica o bien en la fase de inicio del anabolismo, de la asimilación de una determinada sustancia o en la fase de desecho y que como consecuencia de todo esto se va a ver afectada la función. Desde un punto de vista práctico, cuando hablamos de distrofias de retina estamos hablando de patologías hereditarias. No es un sinónimo, pero si os fijáis, en todos los sitios uno mira distrofias retinianas, no ve distrofias adquiridas en la retina, distrofias hereditarias. Luego, distrofia de retina implica un componente hereditario, aunque no sea estrictamente así. ¿Qué son? Enfermedades que vienen determinadas en nuestros genes, que se pueden transmitir en la mayoría de los casos o heredar, y que son progresivas, como bien he dicho Arantxa, que son bilaterales y simétricas, que están poco influenciadas, desgraciadamente o afortunadamente, por factores externos, y que se pueden manifestar no en el momento del nacimiento, que estaríamos hablando de un concepto congénito, sino que también se puede manifestar a lo largo de la vida, lo que en algunas ocasiones es beneficioso. Mientras que la degeneración sí que puede tener un componente genético, sí que puede estar en nuestros genes, si no la enfermedad sí la predisposición, puede ser o no hereditaria. Es progresiva y esto es el factor que las une a las dos, a las distrofias de retina y a las degeneraciones. Puede ser bilateral o no, puede ser simétrica o no, está muy influenciada por los factores externos y se puede manifestar a lo largo de la vida como las distrofias, pero en general en las últimas etapas de la vida. Bien, no es que sea muy trascendente, pero es importante que entendamos, porque yo no sé cuál es la idea final, pero es muy probable que en el concepto de baja visión acaben englobándose pacientes que tienen patologías degenerativas, y aunque se solapan no es lo mismo. ¿De acuerdo? Bien, tradicionalmente a las distrofias retinianas se las ha clasificado en función de qué capa de la retina está afectada, pero esto, como siempre, es simplificar demasiado el problema. Esencialmente es importante que sepamos los antecedentes familiares a la hora de determinar, ya vamos a verlo cuando hable de la genética de la enfermedad, pero saber que en un 40% de las ocasiones no vamos a encontrar una historia familiar que nos dé una pista clara sobre el tipo de herencia. Y en función de dónde está la mutación del gen, vamos a tener manifestaciones diferentes. O sea, dos hermanos que tienen la misma enfermedad no necesariamente van a tener la misma repercusión funcional, porque esto es mucho más complejo. Bien, según el tejido afectado, tenemos dentro de lo que es la retina
Pues aquellas que van a afectar predominantemente a los bastones. Todos conocéis que hay dos tipos de fotorreceptores, los bastones especialmente útiles en la oscuridad, los conos especialmente útiles en la visión con luz, y la paradigmática, la conocida, la que de alguna manera da lugar a todo esto, la retinosis pigmentaria. Tenemos aquellas enfermedades en las que se van a afectar fundamentalmente los conos. Una enfermedad muy típica es la enfermedad de Stargardt. Aquellas que van a tener afectación de conos y bastones, que en este grupo estarían esas retinosis pigmentarias que asocian síndromes. O sea, la retinosis pigmentaria típica es una enfermedad que empieza afectando a los bastones y posteriormente afecta a los conos, o sea que también ven mal en la oscuridad y posteriormente ven mal en la oscuridad y en la luz. Aquellos que desde el principio tienen afectada la visión en la luz y en la oscuridad no suelen ser retinosis pigmentarias típicas, sino suelen ser asociadas a síndromes como el síndrome de Rett, Sund, Bassett-Gornewicz, en general. Las distrofias tipo retinosis pigmentaria que llevan asociadas otras patologías sistémicas son distrofias que afectan de manera más o menos simétrica y simultánea a conos y bastones. Y luego, pues una capa de la retina, que es muy importante, y voy a decir un poquito sobre ella, que es el epitelio pigmentario, y la más característica de las distrofias es la distrofia viteliforme leves. He puesto en color azul aquellas que son las más paradigmáticas, sería la retinosis pigmentaria, la enfermedad de Stargardt, la enfermedad de Leber, simplemente por un dato que os comentaré al final, y la distrofia viteliforme leves. Pero existen también distrofias que afectan a la retina de alvítreo, a la coroides, que es la capa vascular del ojo, y aquellas que se asocian a síndromes como se comenta. No voy a entrar en ellos, que son realmente poco habituales y excepcionales. Pero desde un punto de vista práctico, las distrofias también las podemos clasificar de una manera topográfica, y es de lo que estamos hablando aquí todo el rato. Si afectan al área macular, pues afectan a la periferia. Desgraciadamente, las distrofias periféricas como la retinosis pigmentaria no se limitan siempre al área periférica, sino que a lo largo de la vida van a producir también alteraciones a nivel de la mano. Y es verdad, y aprovecho la ocasión para decir que hay un concepto equivocado de la visión central, porque parece que hay una absoluta disociación entre la visión periférica mala y una magnífica visión macular, pero desgraciadamente no es así. La retinosis pigmentaria también, cuando afecta a la mácula, va bajando la visión, o sea que el campo visual se puede mantener más o menos encogido y todo el mundo piensa que hasta el último momento vas a estar viendo el 100%. No es verdad. Desgraciadamente, la retinosis pigmentaria también tiene una afectación macular y va bajando el nivel de agudeza visual. Bueno, simplemente recordar anatómicamente que la mácula es el punto más importante de la retina en cuanto a la función visual, que tiene varias características esenciales y únicas, pero desde el punto de vista que nos ocupa hoy es el punto de máxima capacidad de agudeza visual, la máxima posibilidad de visión y la visión en colores. Que la mácula tiene varias capas, y sí que os quiero llamar la atención sobre una de las capas de la retina, que es el epitelio pigmentario, que es una de las 10 capas que forman la retina, que muchas veces queda como olvidada, pero que es esencial en todos los problemas de distrofias, y de hecho la retinosis pigmentaria se llama así porque hay una afectación del epitelio pigmentario que da lugar a ese aspecto característico del fondo de ojo cuando exploramos un paciente con retinosis. El epitelio pigmentario tiene múltiples funciones, es esencial para el normal funcionamiento de la retina y por supuesto para la función visual, y que su misión fundamental es regular el metabolismo de todos los pigmentos visuales y el perfecto estado de función de los fotorreceptores. Si el epitelio pigmentario falla, los fotorreceptores van a desaparecer o a desaparecer. Y bien, lo esencial es que el epitelio pigmentario tiene trascendencia no solo en las distrofías retinianas, sino en una patología que es la degeneración macular asociada a la edad, que cuando hable del futuro veréis qué importancia y qué trascendencia va a tener para todos los problemas de distrofías retinianas, porque de los avances en la degeneración macular asociada a la edad se están beneficiando los pacientes con distrofias retinianas y se van a beneficiar todavía más en el futuro, y solo es por un problema de número. Hay muchos pacientes afectados de degeneración macular asociada a la edad gracias a que vivimos muchos años. Esto hace que la presión social y el interés en esta patología se ha desarrollado, y de alguna manera los procesos degenerativos y los procesos y las enfermedades distróficas se van a mezclar, y lo que beneficia a uno o a una va a beneficiar también a la otra. Lo veremos luego. Bien, la mácula, esto sería el área, lo que nosotros los especialistas llamamos el polo posterior, con una zona
central que se llama la mácula y con una zona más central se llama la fovea. ¿Por qué se llama la mácula? Pues mácula es mancha. Esto es la traducción literal, el significado de la palabra. Esto es porque los antiguos oftalmólogos, cuando miraban el fondo de ojo, veían que dentro de la retina había una zona que era más oscura y le llamaban la mancha. Bien, esto es porque las características fisiológicas y anatómicas de la mácula es importante. Ahora, para aquellos que desgraciadamente no lo puedan ver, estoy poniendo una foto de panorámica, una retinografía de campo amplio de lo que es todo el fondo de ojo, prácticamente el 80% de la retina en un solo plano, y fijaros qué pequeño espacio de todo lo que es la retina ocupa el área macular. Nosotros disponemos de técnicas diagnósticas cada vez más sofisticadas, cada vez más parecidas a ver la retina bajo el microscopio y con una gran ventaja, y es que cada vez son menos invasivas. Es decir, son estudios diagnósticos que permiten aproximarnos mucho, casi al nivel histológico, casi como si lo viéramos bajo el microscopio, y además sin crear un gran disconfort al paciente. Básicamente, en este momento tenemos la autofluorescencia, que permite destacar aspectos del fondo de ojo a través de pigmentos fluorescentes, por simplificar. La OCT, la tomografía óptica de coherencia, que permite cortes ecográficos con un láser a un nivel de altísima resolución, casi como si lo viéramos bajo el microscopio, insisto. La geografía, que ha sido una prueba, digamos, fundamental, casi el gol estándar de las pruebas que podemos hacer para el diagnóstico de las patologías de la distrofia retiniana por una serie de características, que hoy empieza a perder un poco ese puesto gracias a que la tomografía óptica de coherencia incorpora un módulo que se llama angio-OCT, que permite estudiar la circulación retiniana sin tener que pinchar e inyectar un colorante que pone en la línea paciente. Bien, esto sería una imagen característica de una geografía fluorescénica, donde vemos el reflejo de la fluorescencia del fondo de ojo, una mancha oscura en el centro, que es la sangre, y una mancha hiperfluorescente donde la fluoresceína se escapa de los vasos, que es una lesión vascular. Bien. La geografía con meridocialina no tiene mucha trascendencia en la exploración, en el diagnóstico de las distrofias, y yo creo que con esto más o menos confío habernos situado en lo que es una distrofia, lo que es distinto de una degeneración desde el punto de vista práctico, y entender un poco de la diferencia entre un problema macular y un problema no macular. Desde un punto de vista genético, ¿qué importancia tiene la genética en una patología que desgraciadamente tiene tan pocas alternativas terapéuticas como es la distrofia o las distrofias de la retina? Primero, porque ayuda al diagnóstico. A veces las enfermedades no son tan evidentes como vemos en los libros, ni tienen las características tan definidas como aprendemos cuando miramos cualquier texto, y el factor genético, el factor hereditario nos puede orientar hacia qué patología, hacia qué distrofia estamos explorando. Tiene una importancia pronóstica, ya vais a ver que dependiendo del tipo de herencia, la retinosis pigmentaria puede tener un pronóstico peor o mejor, y estaría el lógico e inevitable consejo genético a la hora de que una familia se plantee si van a tener hijos, si sus hijos pueden padecer la enfermedad o qué puede pasar en el futuro. Para repasar conceptos genéticos básicos mendelianos, de Mendel, el que descubrió la transmisión de los caracteres, pues tenemos 23 pares de cromosomas, 22 de ellos son autosómicos y solo un par de ellos tienen una función, que es determinar si eres hombre o mujer. Y de esto es importante saber que el cromosoma Y, lo que determina que seamos varones o no, no transmite caracteres hereditarios, solo hace que seas varón. O sea, no lleva una carga genética que condicione qué hacen los genes. Los genes codifican, es decir, forman proteínas de una determinada manera. Las proteínas son el armazón del cuerpo, la base de que seamos como somos, de que tengamos músculos, cerebro, y además de que tengamos esas sustancias que influyen mucho en el metabolismo, que son los enzimas. O sea, en el metabolismo tenemos enzimas que hacen que una sustancia se disuelva o no se disuelva. Entendéis que si en la codificación, en la generación de una proteína hay un error y esa proteína no funciona bien, no hace lo que tiene que hacer, eso va a tener una gran trascendencia en el metabolismo. Por eso las distrofias retinianas son enfermedades que afectan al metabolismo. Bien, pues si tenemos un gen, lo vais a ver, que está codificando una proteína y lo hace mal, dependiendo de que el de al lado, su homólogo,
pueda funcionar o no, la enfermedad la vamos a padecer en mayor o menor medida. Por eso vais a ver que el hecho de que la herencia sea de uno u otro tipo hace que el pronóstico de la enfermedad pueda variar. ¿De acuerdo? Bien, pues el gen Y no codifica proteínas. No hace nada, solo hace que seamos hombres. Bien. Todos sabéis que la herencia es mucho más compleja que lo que Méndez dijo, porque si hablamos de los caracteres hereditarios, y yo tengo el pelo rubio, y mi hijo tiene, y mi marido tiene el pelo rubio, ¿cómo van a ser, de qué color va a ser el pelo de mis hijos? Bueno, es alguna tontería, pero todo el mundo, pues yo tengo los ojos verdes, mi hijo tiene los ojos verdes. Esto que es, digamos, banal, claro, cuando estamos hablando de enfermedades hereditarias, no es banal, es esencial. Yo tengo la enfermedad, mi marido no la tiene, mis hijos lo van a tener, y mis hijas, o los hijos y las hijas. ¿De acuerdo? Bien, desde un punto de vista simple, si seguimos a Mendel, tenemos 4 tipos de herencias básicas. La autosómica dominante, es decir, la herencia que está codificada por los 22 pares de genes autosómicos. El X y el Y juegan poco papel aquí. Y esta es una enfermedad que, un tipo de herencia que va a tener una trascendencia. Si el gen que está mal te ha tocado, vas a padecer la enfermedad, por no complicar. Y esto es importante también a la hora del diagnóstico. No siempre hay que hacer pruebas sofisticadas de hazme un estudio genético molecular que se manda a un sitio para ver el tipo de herencia. A lo mejor con una buena historia clínica y un buen perfil, un buen pedigrí, puedes establecer cuál es el factor hereditario de tu enfermedad. Primero es los afectados que tienen una herencia dominante van a tener seguro un padre afectado. Si tú tienes una enfermedad dominante o tu padre o tu madre la tienen. Los padres sanos no van a transmitir la enfermedad, porque si tuvieran el gen, padecerían la enfermedad. Digo, lo más esencial. Y puede haber hombres, varones afectados, de padres, varones, el padre afectado puede transmitir la enfermedad al hijo varón. Y esto es importante porque la diferencia con la recesiva ligada al sexo, o a X, esto varía. ¿De acuerdo? Entonces, las claves de una herencia dominante desde el punto de vista práctico son: los afectados tienen uno de los dos progenitores afectado, los padres sanos no van a transmitir la enfermedad y los varones pueden heredarla de su padre. La recesiva es esa característica hereditaria donde los dos genes que hacen la misma función, los genes homogéneos, los que se encargan de codificar una determinada proteína, los dos funcionan mal. En este caso, los afectados no suelen ser hijos de afectados, porque para que la enfermedad se manifieste, los dos tienen que funcionar mal. Si tienes la suerte de que aunque uno de tus padres tenga el gen malo, si te toca el bueno, ya está. Por eso es una enfermedad que a lo mejor aparece unas generaciones después de que aparece la enfermedad. Entonces, tus padres tienen una enfermedad, no. Tus abuelos, si a lo mejor si haces un buen pedigrí, tenemos un tío abuelo de la rama de la madre que se quedó con muy poca visión, no sabemos por qué. Esto es un factor que define a las enfermedades recesivas. Los individuos sanos pueden tener hijos enfermos, porque ellos no padecen la enfermedad porque tienen el gen malo y el gen bueno, pero si su pareja tiene también el gen malo y el gen bueno, ninguno de los dos son enfermos, pero si tienes la mala suerte que te tocan los dos genes malos, vas a padecer la enfermedad. Y las características se da más en aquellos ambientes en los que hay consanguinidad, digamos en sitios cerrados, en pueblos, en valles. De hecho hay localidades en el mundo donde las enfermedades de tipo recesivo son muy abundantes porque la gente pues, tiene mucho parentesco. Por ejemplo, la raza judía tiene patologías y enfermedades que son prácticamente específicas de ellos, porque durante muchas generaciones han ido mezclándose y eso da lugar a que los genes recesivos estén más en ese grupo de población que en el resto de la población. Las enfermedades ligadas al cromosoma X es que los hombres afectados, las mujeres no la van a padecer, excepto que tengan mala suerte. Si queréis os comento, pero los hombres afectados no tienen un gen, solo hay un gen, el Y no hace nada, solo hace el X. Si el X no funciona, lo que hace el X que no funciona no lo puede hacer el Y, con lo cual no tienes una contrapartida de las dominantes, tienes un gen que está allí, pero algo hace el otro y hace que la enfermedad esté un poquito más solapada. En las recesivas, a lo mejor los dos no funcionan muy mal,
pero en esta, en la ligada X, solo hay el cromosoma X que hace su función, el otro no compensa porque es el Y y la enfermedad es mucho más severa. Y finalmente las enfermedades que se heredan a través del DNA o del ADN mitocondrial, ya sabéis que las mitocondrias vienen de la rama materna, los espermatozoides no tienen mitocondrias, solo tienen los óvulos. Por eso es cuando queremos saber la genética de poblaciones y qué pasó en la época de Atila y cómo eran los hombres de los romanos, es coger el ADN mitocondrial, seguimos la rama de las mujeres y ahí está, los hombres no transmitimos mitocondrias. Luego las enfermedades que están unidas al ADN mitocondrial nunca van a ser transmitidas por los varones. ¿Vale? Bien, esto es en esencia una manera sencilla de ver las enfermedades hereditarias, las estrofes hereditarias en la retina. Esto es más complejo, está la expresividad, no siempre tener el gen de la enfermedad hace que tú vayas a padecer la enfermedad, ni en el mismo grado que tu hermano. A veces se puede saber en algunas enfermedades si un hijo tiene una enfermedad y los padres son aparentemente sanos, a lo mejor haciendo un estudio de función visual podemos detectar a los portadores. Por ejemplo, hay una patología que es la coroideremia, que es una patología en la que la coroides, una de las capas vasculares de la retina, está muy afectada, que es recesiva de ligada X, pero que se puede mirar a las mujeres, a las madres portadoras y se ve que su retina también en algunas zonas es más clara. El consejo genético. Pues es difícil hablar del consejo genético de una enfermedad que es una enfermedad que afecta a una función tan esencial como es la vista, pero solo a la vista. Ya sé que esto es una mal. En este entorno hablar de solo la vista, pero hay otras enfermedades que condicionan muchísimo más la vida de nuestros hijos. Enfermedades que producen alteraciones cerebrales, patologías severas. Entonces, desde un punto de vista ético y desde un punto de vista moral y técnico, es complicado dar un consejo genético a un paciente que tiene una distrofia retiniana. Son la pareja, los que tienen la decisión de tener descendencia, los que saben de alguna manera cuál es el problema, cómo lo han vivido y en qué medida ellos piensan. Yo estoy seguro que todos vosotros y vosotras habéis sido personas que habéis tenido una vida, en la mayoría de los casos, perfectamente feliz, que tal vez tenéis muchas expectativas, muchas cosas para hacer. ¿Quién os va a decir que no tengáis hijos porque tenéis una enfermedad estable o que tenéis una retinosis pigmentaria? Es complicado. Cada uno tiene que ser él y su pareja el que tome la decisión, pero dediquémonos al concepto. Es una enfermedad de la vista, importante, vital, pero hay otras muchísimas que sí que requieren un consejo genético mucho más, digamos, preciso, o a lo mejor incluso intuitivo, ¿no? Bien, desde el punto de vista del pronóstico de la gravedad de la enfermedad, la recesiva ligada X, como ya os he comentado, sería la forma más severa de patología, como la retinosis pigmentaria, que tiene todas las posibilidades de herencia. Aquellos pacientes que tienen una retinosis pigmentaria ligada al cromosoma X, varones, solo puede tener los varones, van a tener una enfermedad generalmente más precoz, más agresiva, con una progresión más rápida. Los que tienen una recesiva van a tener un estatus progresivo menor. Los de la dominante a veces mantienen buenas funciones visuales durante muchas etapas de la vida. Y luego están las, vais a ver, las que aparecen de manera esporádica. Porque la retinosis pigmentaria, que es ahora un poco el paradigma de todo este tipo de patologías, puede presentarse en pacientes, en personas que sus padres no tienen la enfermedad a través de mutaciones y se llaman esporádicas porque no la han heredado. Y las retinosis pigmentarias esporádicas pueden afectar o no a la herencia. No todos los pacientes que tienen una retinosis pigmentaria que no tienen antecedentes familiares se va a ver metida en los genes y la van a transmitir. Unos la van a padecer y se va a quedar allí, y en otros va a poder transmitirla. Por esto aquí sí que tiene importancia el diagnóstico de la genética molecular, establecer si esa mutación afecta a una persona o afecta a sus genes y lo va a heredar algún de este modo. Bien, solo para referirme a los tipos más importantes, la retinosis pigmentaria, creo que hablar aquí de ello, pues, todo lo conocéis, claramente mejor que yo, pero bueno, que sepáis que desde el punto de vista de lo que me estoy refiriendo, que es la herencia, dominante viene a ser en el 20%, recesivo en el 20%, ligada a X también una cifra parecida, y fijaros, hasta un 40% de las retinosis pigmentarias no tienen componente hereditario, lo padece una persona por primera vez en su herencia familiar. Bueno, pues como todas las enfermedades genéticas,
que afectan al gen no están localizadas. Esto no es tan sencillo como funciona mal el gen el gen situado en el cromosoma 13, en el locus. No, hay muchos genes que tienen que ver, y esto es lo que hace tan complicado todas las alternativas terapéuticas a través de la manipulación genética o la sustitución genética. La retinosis pigmentaria, la tríada clásica, es la atenuación de los vasos, las arterias en fondo de ojo son más estrechitas, las espículas, las manchas óseas, que dan ese aspecto de manchas negras que recuerdan a, pues no sé, como si alguien tirara una pintura y con no tienen forma, es como una mancha con muchas espículas, que no se me ocurre otra expresión que lo defina mejor, y el nervio pálido. Pero además, otra característica bastante asociada a la retinosis pigmentaria que vamos a ver en las alternativas terapéuticas es la catarata subcapsular posterior. Las pruebas diagnósticas las conocéis, básicamente el retinograma, el campo visual. Y esto es una foto, estoy poniendo una retinografía de campo amplio de un paciente con retinosis pigmentaria. Se ve mal porque el reflejo de fondo de ojo de los pacientes con retinosis pigmentaria es mate. Es lo que los antiguos oftalmólogos llamaban el reflejo tapeto retiniano, tapeto del epitelio. Ese era el reflejo del epitelio de la retina, que en lugar de tener el brillo normal del fondo de ojo cuando enfocamos con una luz, tiene un aspecto mate oscuro, poco definido, y esta mancha que veis aquí es la catarata subcapsular que tiene en el centro del cristalino el paciente afectado de retinosis pigmentaria, y que es un elemento más que contribuye a que haya una. Por eso esa idea que es real de el campo visual periférico se me afecta y el campo de la visión central la mantengo bien el resto de mi vida, no, a veces en etapas muy precoces ya empiezas a tener problemas de visión central, en ocasiones por algo tan reversible como es una catarata, en otras ocasiones realmente por un problema de evolución de la patología a nivel de la mano. Bien, existen muchos tipos de retinosis en función de la topografía de la retina que se ve afectada. El diagnóstico diferencial yo creo que no tiene sentido, y esta es una imagen ya más característica de la retinosis pigmentaria. Ahora estamos viendo, para los que desgraciadamente no lo podéis ver, una imagen de campo amplio de un paciente con retinosis pigmentaria, en donde veis este montón de espículas, de manchitas difusas, puntiagudas del epitelio pigmentario, este aspecto mate de la retina y esta pequeña catarata. Sin más, de las maculares, simplemente por la frecuencia, es la enfermedad de Stargardt, que es el otro paradigma de las enfermedades de afectación macular, y esto sí que es importante. En general, las patologías que afectan a la mácula se limitan a la mácula, mientras que las patologías que afectan a la periferia, desgraciadamente, no se limitan a la periferia. Luego, un paciente con enfermedad de Stargardt va a tener una lesión central y el resto del campo lo va a conservar el resto de su vida. Y esto es un elemento diferenciador importante. Saber que es de herencia autosómica recesiva, que tiene este aspecto. Fijaros, todo esto es el fondo de ojo, y esta pequeña zona, que es la mácula, está afectada por la enfermedad de Stargardt, con estas manchitas blancas. A mayor aumento vemos el aspecto como lo que se decía antes, en el caso concreto del Stargardt, a nivel de la mácula va perdiendo el brillo característico, y esta es una enfermedad ya más avanzada. A pesar de estas manchas que veis fuera del área macular, la visión de esta zona se mantiene normal. Fijaros este Stargardt, con qué pequeña lesión tiene justo en el centro, y el resto de la piel está bien. Bien, la que nosotros utilizamos a modo de ejemplo de una enfermedad distrófica que se hereda con carácter dominante de la enfermedad de Best o distrofia viteriforme, solo os voy a poner una foto muy característica, se llama viteriforme porque en el fondo de ojo, a nivel de la mácula, aparece una lesión amarilla con aspecto de yema de huevo. Pues muchas veces las palabras significan lo que son, pues viteriforme con aspecto de huevo, forma de huevo. Pues esto es muy fácil de diagnosticar y es una enfermedad dominante, es decir, si yo la tengo, o mi padre o mi madre la tienen. ¿Entendéis este concepto, verdad? Y luego, una distrofia específicamente ligada al cromosoma X, que también es macular, es la retinosquisis ligada al cromosoma X, en la que desde muy temprana edad aparecen quistes, pequeñas cavidades en la retina, en el área macular. Bueno, esto es para que nos situemos en el contexto, porque desde el punto de vista de la retina se me hace muy difícil no repasar conceptos básicos de la retina. Esto sería la imagen que hemos visto, el campo visual de un paciente que tiene afectada la visión periférica, pero insisto, esto es una idealización de la realidad, porque desgraciadamente muchos de vosotros sabéis que el campo se cierra y sin embargo
también la visión central se va deteriorando. Este sería el típico campo de visión de un paciente que tiene una afectación macular. Esto puede ser real, porque, insisto, las degeneraciones maculares, distrofias maculares, se quedan en la mácula, mientras que las distrofias periféricas desgraciadamente no lo hacen. Y bien, vamos a la parte que puede ser más importante, que es el tratamiento. ¿Dónde estamos con el tratamiento? Pues la verdad, hay muy pocos avances terapéuticos reales. Pero, como tantas enfermedades, uno no se puede quedar en, como tengo retinosis pigmentaria y cada día veo peor, pues es la retinosis pigmentaria, no. Hay enfermedades concomitantes. Como ya tantas veces digo, tener una enfermedad no te vacuna contra las demás. O sea, no echemos la culpa de todo lo que nos pasa a la retinosis, a la Stargardt, porque hay cosas que se pueden mejorar. Por ejemplo, una retinosis pigmentaria nadie le evita ser miope. Pues a un paciente que tiene retinosis pigmentaria le pones unas gafas, como ha dicho la doctora, y ve bien en su zona central. La catarata es una patología concomitante con la retinosis pigmentaria. Pues a lo mejor esa pérdida de visión que estás sufriendo no es porque el avance de tu patología en la retina, sino porque tu catarata se va haciendo cada vez más importante. Importante que los pacientes con retinosis pigmentaria se pueden operar de catarata exactamente igual que el resto, pero supongo que todos estéis al tanto, existen diferentes lentes intraoculares. ¿Se pone una lente para corregirme la presbicia? No. El paciente que tiene una patología retiniana tiene que llevar la lente de la máxima calidad óptica, porque como se ha dicho la doctora Herrera, se ve afectada no solo la función visual, no solo es la agudeza visual. A mí me produce cierto, no digo rabia, pero bueno, cuando es con un paciente y me dice, ¿cómo tengo la agudeza visual? Pues puedes tenerla bien, pero la función visual no. Todos entendéis que tener una buena agudeza visual y no ver en color es peor que tener a lo mejor una agudeza visual media y ver en color. La función visual es algo más que el tamaño de la letra que eres capaz de ver. Entonces eso es algo muy importante. Entonces, cuando te ponen, si te tienes que operar de catarata en una esclerosis retiniana, la lente tiene que ser monofocal. Una lente que te dé la máxima calidad visual, y esto solo se consigue con aquellas lentes que están digamos, talladas y pulidas para la visión lejana. No multifocales, progresivas, trifocales, monofocal. Sistemas de baja visión, ya nos habla la doctora Herrera. Cuidado, que lo vamos a ver con tratamiento, con esos tratamientos que llevan incorporados beneficios terapéuticos a través de la hipervitaminosis, dosis muy altas de vitamina A, porque no es inocua la vitamina A. La vitamina A tiene efectos secundarios, tenemos que tener muchísimo cuidado en su manejo. Y si queréis, por no enrollarme más, cuando hablemos en la charla hablamos del concepto de desgaste visual, que es otro concepto extendido en la población de como solo tengo un ojo, si lo estoy usando todo el día, se me va a acabar muy pronto. Bueno, hablaremos de ese. Bien, básicamente, y en la parte positiva, ahora mismo en Estados Unidos, mientras en la página de los ensayos hay más de 180 estudios, trabajos que se han iniciado, que están iniciándose o que se han terminado en estudios para favorecer y mejorar la retinosis pigmentaria. O sea, 180. En este momento, en Estados Unidos, o catorce en la Agencia Económica Europea, estudios determinados dirigidos a mejorar la circunstancia de las condiciones visuales de los pacientes afectos a la retinosis pigmentaria. Eso es muchos estudios. O sea que no está ahí y es algo intratable. Existen posibilidades de tratamiento, ya hablaremos de ello, pero que sepáis que se está investigando y duro en el tema. En la enfermedad de Stargardt hay menos, benditantos estudios puestos en marcha, pues porque la repercusión y digamos la frecuencia es menor. De los estudios más novedosos en cuanto al tratamiento, no voy a hablar por todos esos tratamientos mágicos de vitaminas, minerales, vasodilatadores, extractos placentarios, corticoides, todas esas cosas que se han hecho a lo largo de la historia del intento de tratamiento de la retinosis pigmentaria con resultados absolutamente negativos y algunas veces incluso perjudiciales. Pero digamos que sí que me voy a referir a tres trabajos que pueden estar ahora mismo digamos en el candelero. El primero, que ya en su momento tuve ocasión de leerlo, era el tratamiento de la retinosis pigmentaria con dosis muy altas de vitamina A, que es lo que de alguna manera ha quedado un poco, digamos, en la práctica. Este estudio, que fue un poco el modelo a seguir, sí que encontró que desde el punto de vista clínico no había ninguna mejoría. Los pacientes veían igual, su campo visual estaba igual, pero cuando les hacían un estudio electroretinográfico estaban mejor.
Y esto, pues de alguna manera, hizo que se incentivara este tratamiento con resultados negativos por los efectos secundarios que tenían la vitamina A. O sea que esto tenía muchas veces, es importante saber, una cosa es una función que vivimos en el laboratorio y otra cosa es una función que tenemos en la vida real. No os dejéis engañar por el hecho de que el cronograma esté mejor, porque a lo mejor eso, exageradamente eso, no tiene un efecto práctico sobre la función visual. Bien, este es el estudio que he cogido como ejemplo de lo que es la disociación entre el laboratorio y la vida real. Porque este además tuvo trascendencia y produjo efectos secundarios en muchas personas que recibieron el tratamiento. Hablamos de los dichos si queréis. Bien, en este momento, otro estudio relativamente reciente, en 2010, es el intento de mejorar el campo visual o ennetecer la progresión del campo visual, la pérdida del campo visual en los pacientes con retinosis mediante dosis altas de vitamina A y luteína. Bien, pues este estudio sí que concluye que a lo largo del tiempo del estudio, que ha sido durante varios años, ha habido una mejoría en el control del campo visual de los pacientes que tenían retinosis pigmentaria si tomaban vitamina A y luteína, y vitamina E. Pero, siempre hay un pero, cuidado, y hay que pensárselo muy bien por el efecto secundario que tiene la hipervitaminosis A. O sea que sí que hay un efecto aparentemente real en los estudios, pero siempre con el inconveniente que es asociar vitamina. Y otro estudio, que es el estudio de DHA, dieta más hipervitaminosis A, y qué pasa con el campo visual, porque ya después del estudio primero, qué tal te va en el laboratorio ya no vale, entonces hacen pruebas más, digamos, prácticas, cómo queda el campo visual. Pues sí, que en los 2 primeros años se produjo un efecto positivo, pero al 4.º año aquellos que habían recibido este tratamiento y los que no habían recibido estaban bien. O sea que en este momento, la única opción terapéutica que parece que podría tener una opción real es la luteína con hipervitaminosis, pero en el lado contrario, cuidado con todos los efectos secundarios que se puedan dar. Bien, y como estamos en este momento, además de estos estudios, que son estudios bien hechos, bien controlados, bien organizados, ¿qué más tenemos? ¿Qué terapias emergentes tenemos? Tenemos los sistemas, las prótesis biónicas, factores neurotróficos y la terapia génica, rápidamente. Las prótesis biónicas, la más conocida, la más utilizada, es el sistema Argus, el Argus 2, que consiste en un sistema en el que se instala dentro de la retina mediante una cirugía un chip que estimula. La retinosis pigmentaria tiene una gran ventaja con respecto a otras distrofias y con respecto a las degeneraciones que afectan a las capas externas y se mantienen intactas el resto de la vida las capas internas de la retina. Por eso, cualquier cosa que podamos hacer a nivel de las capas externas va a poder restaurar en cierta medida la función visual. Bien, este es un sistema que consiste en unas gafas con una cámara que van a un microordenador que procesa la información y mediante una señal inalámbrica se la envía al receptor que está en la retina, y esto mediante píxeles permite que aquellas personas con retinosis pigmentaria que no ven nada puedan ver si la corteza está abierta, si la corteza está cerrada, y a veces visuales bajitas, pero para aquellos que no ven nada puede ser importante. Hay bastantes pacientes ya en el mundo, hay como 200 casos, hay un estudio reciente de 30 pacientes seguidos durante 5 años, de los cuales 25 siguen manteniendo esta prótesis dentro del ojo. Ellos se dan cuenta que si apagan la prótesis su función visual es peor que si la dejan encendida, luego están mejor de lo que habrían estado de no tenerla, y de los 30 solo 5 han tenido problemas. Y esta es quizá la que en este momento más futuro puede tener. Existen diferentes tipos de implantes, más complicados, menos complicados, que algunos de ellos funcionan no a través de la digitalización de la imagen, sino de vestidos luminosos que te permiten situarte. Yo oí a un israelí que estaba desarrollando una prótesis que te daba visión a través del sentido del gusto. Fijaros, porque es información abierto, encendido, a través del sabor que te producía en la boca, que parece una bobada, pero al final lo podemos interpretar, está desarrollando esa técnica. Es decir, que en este tema la electrónica, la informática y la óptica seguro que van a estar aquí. Y no sé si será el año que viene, dentro de 3, dentro de 4, pero esta línea de investigación es positiva. Y es un hecho. Ya hay muchas personas en el mundo, no digo con todas las prótesis, con todas, muchísimas,
con el Argus, que es el Argus 2, que es quizá la más ahora mismo, la que está más en el top de las prótesis oculares, con esa hay muy buena experiencia. Desde el punto de vista de los factores neurotróficos, si tenemos, como os he dicho, si las distrofías retinianas son enfermedades en las que se ve afectado el trofismo, el desarrollo de determinados tejidos del ojo, pues si podemos alterarlo, mejor. Entonces, el estudio de estos factores neurotróficos en la degeneración macular atrófica se puede beneficiar a aquellos pacientes que tienen enfermedades como la retinosis pigmentaria. De hecho, se han introducido en 3 pacientes con el síndrome de Usher, una retinosis pigmentaria con problemas auditivos, células del epitelio pigmentario retiniano encapsuladas que producen este factor neurotrófico importante para los tejidos, y durante 2 años los pacientes tuvieron un aspecto positivo. El aspecto estructural era mejor, pero no el aspecto funcional. Pero esto abre una vía. Se puede introducir dentro de la retina factores que ayuden a la regeneración y a la mejoría del tejido. Bien, y luego está la famosa terapia génica. ¿Cuáles son, primero, los inconvenientes de la terapia génica? El miedo a las mutaciones. Eso de meter un gen, le doy y hace lo que yo quiero, ese es un miedo, a veces así, pero a veces no hace lo que yo quiero y hace otra cosa que es mala. Y estamos hablando otra vez, de problemas de la vista, no de una enfermedad general como tenemos que evitar más. En el ojo tenemos un inconveniente, que cualquier sustancia que se tome por vía oral o a través de inyecciones tiene limitado el acceso al ojo por las barreras que tiene el ojo para defenderse del exterior. Para que pudiera llegar al ojo en dosis significativas tendríamos que hacer unas dosis elevadas, riesgo para el resto del organismo, caro y complicado, y que el hecho de que haya mutaciones es complicado. Bien, esto es lo malo. Lo bueno es que, otra vez, gracias a los estudios y a los tratamientos de la EMAE, hemos aprendido un montón. Hemos aprendido que podemos pinchar al ojo tantas veces como queramos y que no pasa nada. Esto que parece una bobada, hace 10 años, cada vez que ponen una inyección intravítrea, hazlo tú. Ahora, a los pacientes con degeneración macular atrófica les pinchamos todos los meses. Llevamos pacientes que llevan más de 30 pinchazos, que no les ha pasado nada, que son 2 minutos, que mantienen una buena función visual gracias a esto. Entonces, pinchar en el ojo es saltarnos todas las barreras, no importa. Podemos llegar a la retina si que una persona tenga que tomar dosis altas de una sustancia que luego le puede producir un efecto secundario. Lo ponemos dentro del ojo y no nos importa porque sabemos hacerlo y sabemos que no tiene apenas riesgos. Y esto hace que tengamos inyecciones vítreas, que tengamos dispositivos de liberación. Esto es un tubillo, un tejido que se mete dentro del ojo que libera un corticoide. Esto podría ser para la terapia génica. Y acabo. ¿Cuál es lo importante? Lo importante es que ya hay un estudio que ha demostrado que se puede preparar esto, se puede dar tratamiento terapia génica a través de colibrios para el ojo, porque mediante un complejo muy pequeñito meten el gen dentro, lo ponen en una gota, al cabo de 8 horas llega a la retina y hace su efecto, y se ha demostrado que además funciona. Con lo cual, termino con esto para no enrollarme, es que sepáis que no hay ahora mismo ningún tratamiento, ese tratamiento mágico y milagroso no está, la terapia génica está funcionando a unos niveles muy primarios, pero no tengo ninguna duda que en muy poco tiempo vamos a tener muchísimas posibilidades de tratamiento que van a ser beneficiosas, las prótesis mejorarán, probablemente incluso se puedan saltar la retina y llegar al nivel occipital, con lo cual, aunque no sea un mensaje totalmente claro, existen de verdad, porque no me gusta ser optimista, porque sí, muchas posibilidades de que en un futuro no lejano todo esto mejore. Gracias.